Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva experiencia. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanar la ansiedad. Vamos a empezar profundizando en todo esto para que puedas comprender desde dónde proviene, cuál es la raíz, pero luego te tengo preparado un ejercicio para que podamos profundizar en liberar las emociones, ya que si no, las cosas se quedan solo aquí en la cabeza, la información, como que me doy cuenta de cómo funciona algo, pero no hago el ejercicio, que es lo más importante. Por eso en todas mis experiencias siempre agrego un ejercicio, porque considero que es el momento donde yo me permito conectar de forma profunda con la parte inconsciente mía, que es la que está guiando la experiencia. Es por eso que muchas veces decimos, yo no me quiero poner ansioso, pero aún así me pongo ansioso, porque obviamente nuestro inconsciente está manejando la experiencia. Entonces, para poder adentrarnos a él, es fundamental hacer ejercicios donde podamos liberar toda esa presión emocional y no solo quedarnos en las teorías, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a identificar todo esto. Siempre que hablamos de ansiedad, estamos hablando de una persona que tiene un miedo al futuro, ¿sí? La ansiedad se presenta en mí en este momento manifestándome un miedo al futuro. Yo no puedo mantenerme tranquilo, no puedo mantenerme en este momento presente, que es el único real, el único que existe. Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado en esta silla haciendo esta experiencia para que vos la puedas recibir. Entonces, este es mi momento presente. Pero ¿qué sucede en una persona ansiosa? Es que su cuerpo está aquí, pero su cabeza está en el futuro. Entonces, ¿por qué sucede esto? Acá lo primero que tenemos que observar que es que los dolores que yo traigo de mi historia de vida, o sea, los dolores de mi pasado que yo experimenté en la primera etapa de mi vida, seguramente acá tiene que ver mucho el embarazo de nuestra madre, los primeros años de vida, cómo viví esa infancia, generan diferentes dolores en mi vida que hacen que yo ya tenga una percepción de la vida desde el miedo. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene miedo? Pues se pone ansiosa y no puede disfrutar este presente porque genera preocupación. O sea, empiezan a suceder diferentes situaciones en este momento presente, pero yo no me ocupo de estas situaciones que suceden, más bien me preocupo. Entonces, en esa preocupación, que todo esto sucede aquí en mi cabeza, sucede que hay un aceleramiento, como si yo acelerara el vehículo, un carro, un coche, lo acelerara como quinta a fondo ahí, toda la velocidad, pero resulta que las ruedas se están dando vuelta en el aire, no están avanzando. Y eso es lo que genera la ansiedad, una preocupación en mi vida. Entonces vamos a hablar de forma generalizada de todo esto. Acá lo más importante es comprender que si en el primer hogar, en lo que sería mi casa, yo he vivido situaciones donde yo no recibí amor, donde yo no recibí atención, yo no recibí cuidado por estos pilares como padre y madre, es obviamente yo empiezo a tener una percepción del mundo como algo peligroso a la hora de que a mí me toque experimentarlo por mí mismo. O sea, en el momento que yo salga hacia la calle, hacia experimentar mi propia experiencia, resulta que voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque el lugar donde se gesta mi primera vida, que sería digamos, mi casa, mi hogar, ha habido situaciones difíciles. Incluso aquí tendríamos que ir un poco más profundo y desde el embarazo mismo de nuestra madre, ya nosotros estamos recibiendo información del ambiente. Y si tienes duda de esto, siempre digo, puedes observarlo en la epigenética, cómo se explica de forma científica, cómo el ambiente emocional que rodea a la célula la afecta de forma directa. Entonces aquí, si nosotros venimos de padres donde han tenido ansiedad, toda esa información también nosotros la recibimos. ¿Sí? Y esto no es para ser culpable a nuestros padres, como digo siempre, sino es para que nosotros tengamos comprensión de cómo esto se va heredando, así como probablemente ves en tus hijos que ellos también tienen ciertos caracteres, ciertos comportamientos que tienen que ver con vos o con la pareja que tienes, o con el padre. Vos dices, ¿cómo puede ser que mi hijo se comporte igual que el papá o que la mamá? Y siendo un niño. Y es porque en ese ADN no solo está la información de su parecido físico, sino también está la información
de lo que van a ser después sus comportamientos, sus creencias, la información de cómo yo percibo y veo la vida. Entonces, ¿qué es que tenemos que observar? Que cuando en nuestra historia de vida, en el embarazo, en el hogar, han habido situaciones donde se han generado miedo, por ejemplo, miedo a la economía, por ejemplo, miedo a la pareja, por ejemplo, miedo a perder el trabajo y todas estas cosas, generan que yo, en este momento presente, mi cerebro intente buscar una respuesta para resolver esos miedos. De decir, ok, si yo en mi primer hogar, la familia, hubieron diferentes situaciones que a mí me generaban mucho miedo, y este miedo hacía que yo, una parte de mí, no se sintiera segura siendo un niño, como que se fragmenta el hogar, todo este espacio que está creado para que yo pueda estar tranquilo, tranquila, para que pueda recibir la paz, el bienestar con el cual yo me voy a sentir seguro de la vida, para luego salir y no ver la vida ahí afuera como una amenaza. ¿Qué pasa? Resulta que todo esto obviamente se empieza a fragmentar, como si yo agarrara un plato y lo tirara al piso y se rompe. En la infancia, este niño se rompe la seguridad que él debería tener, es esta base de seguridad donde me afirmo como niño, donde puedo jugar, donde puedo ver que el mundo no es una amenaza para mí, no es difícil, es un lugar donde también puedo disfrutar